Las 9:47 minutos de la mañana, seguimos en Arriba Gente y nos vamos a meter en el tema de las asignaciones familiares. Y un poco también a propósito de lo que más de una oportunidad hemos comentado con todos ustedes. A nosotros mismos, en el caso de Danilo y quien habla, estando y manejando información a diario, muchas veces, al cabo del día se nos escapan pequeños detalles. Imagino para muchos de ustedes cuando de repente escuchan por un lado una determinada declaración y uno puede quedarse con una idea, como fue hace algunos días atrás la polémica que se generó en torno al hecho de que se escuchó desde el Mides y más precisamente a la ministra hablar de que era como una suerte de doble castigo el retirar las asignaciones familiares a aquellos padres que no enviaban a sus hijos a centros educativos. Pero eso quedó como una polémica, como algo para ser debatido. En realidad, en todo caso podía decirse, era una manifestación de una intención de poner el tema sobre la mesa. Porque a los pocos días los títulos hablaban de que el Banco de Previsión Social suspendía asignaciones, bueno, para quienes no mandaban a sus hijos a estudiar, y allí había una serie de directivas, digamos, para aquellos que de repente, bueno, ¿cómo me puedo informar si estoy o no estoy dentro de esta lista de asignaciones familiares que van a ser retiradas? Para que ustedes tengan toda esa información, para que estén tranquilos, es que está con nosotros el presidente del BPS, Eber Gali, en la mañana de Arriba Gente. Bienvenido, Gali, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, un poco trataba de historiar lo que podía llamar a confusión a veces a la gente, que de hecho, le digo sinceramente, en más de una oportunidad a uno se le escapa toda la información y de repente se puede quedar con un título sin ir al desarrollo de la noticia y después decir, ¿pero cómo? Entonces, ¿continúa vigente este entrecruce de datos que hace que el BPS, bueno, cuando tiene la información, en este caso, de qué cifra de niños y adolescentes aproximadamente que no estaban concurriendo a centros de estudio? Bueno, en este caso estamos publicando, poniendo de manifiesto a partir de hoy 14.235 beneficiarios que no estaban matriculados en los centros de estudio, tanto públicos como privados. Las personas pueden enterarse de cuál es la situación a través de la página web del BPS, a través del call center, el 1997, o en cualquier sucursal y agencia del Banco de Previsión Social en todo el país. Por otra parte, van a tener hasta el 31 de julio para regularizar la situación. Si no lo hacen, recién ahí se suspende en la emisión agosto que se cobra los primeros días de septiembre. Gali, lo primero que le pregunto es, desde el momento que se empezó con esta fiscalización y el posterior retiro de asignaciones familiares, ¿es un número superior o menor al que se ha registrado en otros años? Bueno, estamos hablando de que esto comprende el colectivo de beneficiarios de entre 5 y 17 años de edad y representa el 4% del total de ese colectivo. La primera vez que retomamos el tema de esto de los controles de estudio, en el Uruguay, cuando se hace una encuesta que hacemos cada 2 o 3 años en el BPS y le preguntan a la gente qué beneficios paga el Banco de Previsión Social, es obvio, 90 y pico por ciento, casi 98% dice jubilación. Pero en segundo lugar, por arriba del 90% está la asignación familiar. Y la asignación familiar es un beneficio que tiene más de 70 años en el país y siempre ha estado asociado a que los gurises concurran a estudiar. Claro. Las características de la última ley de asignaciones familiares, la 18.227, recogió este espíritu, estas características, estas normas. Algunos lo llaman contraprestación, yo le llamo condición de derecho. Ajá. Porque cuando alguien viene a solicitar una asignación familiar, nosotros le pedimos la constancia de que ese niño, esa niña, ese joven está estudiando. En número, este es uno de los números más bajos iniciales. Al retomar este tema de los controles en el 2013, este mismo número era 31.000. En el 2014... bajó a 16.000, en el 2015 fueron 22.000 y el año pasado 16.000. De manera que 14.000 y poco es el número más bajo. ¿Y qué pasa cuando
transcurrido ese mes de plazo que se da? Bueno, ¿Cuánta reinscripción o cuánto alumno, cuánto niño, digamos, o adolescente vuelve a las aulas? Transcurrido ese mes, inclusive en esa situación, si llegamos a suspender algún mes, en este caso sería agosto, las personas igual pueden regularizar la situación en cualquier momento y retomar el cobro, porque se suspende el beneficio, no se le da de baja. Para tener una idea de retorno que preguntaba Danilo, de los 16.000 del año pasado, en realidad, pasado el mes, suspendimos 10.000. Si tomamos como base esos 16.000, abril pasado había más o menos la mitad vuelto a cobrar. Pero con algunas cosas interesantes a analizar. Por ejemplo, en las edades de 11 y 13 años, el año pasado, volvieron 2 de cada 3. 2 de cada 3 estaban estudiando de nuevo en abril pasado. En la edad de 13 años, 3 de cada 4. 3 de cada 4. Pero en los 12 años, el 93% había vuelto, estaba registrado. Y esto no es atribuible a la asignación. Algunos me preguntan, entonces quiere decir que tiene efecto. Yo no le puedo atribuir esa vuelta solo al efecto de la suspensión. No es algo coercitivo, digamos. No, porque ha sido público que la ANEP ha desarrollado un trabajo específico, intenso, en el último año en particular, con los gurises que pasan de la escuela al liceo y con los gurises que pasan de primer a segundo ciclo. Sí. Igual en primaria, preocupante, ¿no? Sí, de todas maneras esto mantiene siempre una constante. 1/3 del total son gurises en edad de ir a primaria, 2/3 son muchachos de estar en edad de estar en educación media. ¿Pero que vuelven más los de educación media? Sí, vuelven más porque son más en el número, ¿no? Hacen más al peso global. En particular, en estos 14.235, más de la mitad están concentrados en 15, 16 y 17 años, que son los últimos años que cobran, porque sabido es que esto va hasta los 18 años, ¿verdad? De manera que nosotros creemos que se va avanzando en esta materia. Este desarrollo se hace, la intención es que sea en forma constante. Nosotros recibimos en tiempo y forma esta vez la información de la ANEP a través del CIAS, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y ahora también esta información se la volcamos a la ANEP y al MIDES para que realicen trabajo de campo, para que salgan a ver qué pasa con esos muchachos, ver qué pasa con esa familia, procurando la reinserción. Porque obviamente la intención es que los muchachos estudien. No es un tema, como alguien me preguntó por ahí, ¿cuánto se ahorra acá? No es un tema de pagar más o menos. Y no estamos hablando de grandes cifras. Para que se tenga una idea, el 85% de los perceptores, casi todas las mamás, el 85% de los perceptores cobra menos de 3.000 pesos de asignación familiar. Claro, el monto es bastante insignificante, digamos. Exacto, son montos relativamente bajos. Y también importa destacar, de estos 14.000 beneficiarios, integran 13.000 hogares. De esos 13.000 hogares, en el 60% de los casos se sigue cobrando de todas maneras, porque hay otros integrantes del núcleo familiar que tienen asignación familiar. Y en el caso de la ley 18.227, que es para los sectores en vulnerabilidad socioeconómica, en ese caso solo el 27% de los hogares dejaría de percibir totalmente algún ingreso. Claro. Concretamente, ¿cuándo hacen los cruzamientos de datos respecto a los listados y a los alumnos, a los niños y jóvenes que están justamente con altas o bajas a nivel escolar o liceal? Es decir, ¿controlan la inscripción o además también la asistencia? Porque el otro día hablábamos, yo lo decía, no solamente si están anotados o inscriptos, sino que concurran. Sí, el decreto del año 2015, fines de 2015, establece 2 controles. El primero es de matriculación, que es este que estamos haciendo, y más hacia fin de año hay un control de asistencia, donde también la enseñanza, y en este caso con más propiedad, es la única que puede decir qué muchacho está concurriendo, cuál no está concurriendo a la enseñanza. Bueno, nos pasan esa información. ¿Eso que es en noviembre? Por ahí por noviembre. Se hace
el cruce de lo que se llama el cruce de asistencia. Ajá. En particular porque la experiencia que nos trasladaba la gente de la enseñanza en esta materia es que las situaciones de abandono eventualmente se producen con posterioridad a las vacaciones de julio. Claro. Usted decía recién, dando números, que no lo atribuía, son un dato de la realidad, pero que no lo atribuía a la medida del quite de la asignación familiar el retorno de escolares y liceales a los centros de estudio, que lo atribuía también a un trabajo muy importante que se realiza desde ANEP. Está bueno esto para preguntarle, porque fue un poco el encabezado de la nota, que volvimos hace cuestión de algunos días atrás con, digamos, a debatir con la idea de la propia ministra Marina Arizmendi del MIDES, de entender que, bueno, que se afecta aún más a los hogares que ya de por sí tienen una importante vulnerabilidad, retirándoles también la asignación familiar. Usted hacía una definición que me gustaría que reiterara con respecto a lo que entiende por asignación familiar, es decir, porque ha habido como una suerte de polémica sobre si es una exigencia de una contraprestación o si tiene que ver con la génesis, con el nacimiento de lo que es la asignación familiar como tal. ¿Cómo era que lo definía técnicamente? La asignación familiar nace en la década del 40 del siglo pasado y es un beneficio que tiene origen en el Consejo Central de Asignaciones Familiares, en los consejos de salario en realidad, que originan como parte de esos acuerdos la creación del Consejo Central de Asignaciones Familiares. En aquella época había cajas por rama de actividad, estaba la caja de los metalúrgicos, de la construcción y bueno, este beneficio en la parte monetaria nace como una contribución a la familia de los trabajadores para mandar los gurises a estudiar. Entonces era condición tener a los gurises en la escuela, en el liceo. Exacto, creo que parte de la época tuvo que ver con el debate sobre el tema de útiles escolares, sobre el tema de la indumentaria, es decir, de ayudar a que aquellos elementos que hacían al año, digamos, escolar o en este caso liceal, pudieran tener una ayuda a los trabajadores como para ello. Es más, hasta el día de hoy, por ejemplo, en algunos casos sigue existiendo esa contribución. Por ejemplo, el Fondo Social de la Construcción sigue entregando las canastas de túnica, de ropa, moña, útiles escolares para ir a estudiar. Y a nosotros nos parece que ese carácter no debe ser perdido porque ya está formando parte de la cultura de los uruguayos. Cualquier uruguayo sabe que para cobrar la asignación familiar hay que mandar los gurises a estudiar. Entonces, si queremos discutir transferencias económicas a los hogares, está muy bien, pero no me parece que deba ser desnaturalizando lo que es la asignación familiar, que en definitiva de alguna manera contribuye a esto de que los muchachos sigan estudiando. Se puede discutir las transferencias a las unidades familiares por otras vías con carácter permanente, pero me parece que la asignación familiar como tal es una buena vía. Creo que hay que avanzar, hay que unificar, porque todavía subsisten dos normas, la 15.084, que es la asignación histórica para trabajadores formales, que tiene un monto bastante menor, por cierto, que crea la ley 18.227 en el marco del plan de equidad, en aquello del tránsito del plan de emergencia al plan de equidad cuando terminó el plan de emergencia. ¿Cuántas asignaciones otorga el BPS? Entre 480 y 490.000. De hecho, el colectivo entre 5 y 17 años está en algo así como 380.000. Claro, ¿y quién califica para ser beneficiario en definitiva? Bueno, la ley 18.227 lo define como los menores que viven en hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Al solicitar se hace un análisis general de la situación, se analiza también un umbral de ingresos per cápita del núcleo familiar y eso es lo que determina el derecho o no a la prestación. Y ahí es donde, si no se hicieran controles, podríamos estar cayendo en una inequidad. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando se vienen a inscribir, parte de lo que se les solicita es que presenten constancia de que los muchachos están yendo a estudiar. Si cuando van a empezar yo pido eso y a los que están cobrando no se los pido y no van a estudiar, estoy exigiendo algo y por eso yo digo, es una cuestión de derecho.
En otras cosas también pasa. Hay prestaciones que da el BPS que son para personas que tienen un cierto nivel de ingreso y si lo pasan dejan de percibirla. De manera que estas cuestiones de derecho están presentes en muchas normas y en este caso es para estas edades concurrir a estudiar. Gali, para cerrar el tema, porque Danilo seguramente debe tener algún otro tema, casos cincuentones, especialmente, por ejemplo, con las declaraciones de los últimos días del presidente Vázquez, a ver si tiene algún otro detalle o sabe algo, o le han tirado alguna línea de cómo viene el tema. Pero una de las críticas que se realiza, y me parece bueno aclarárselo a la gente, que se realiza desde la ciudadanía muchas veces cuando se plantea este tema de las asignaciones familiares, sí, pero entonces basta con que ir a inscribirlos. Después, ¿cómo sabemos que realmente esos chiquilines siguen concurriendo y que no simplemente se los va a matricular para poder obtener la asignación familiar? ¿Hay algún seguimiento, además del decir, tengo inscripto a mi hijo, cobro la asignación? Bueno, por un lado, la ANEP en todas las ramas de la enseñanza está trabajando de una manera muy distinta a través de lo que es el Plan Gurí y otros planes de informatización. Ya no se pasa más listita con papel, ahora va todo informatizado. Y estaba lo que decía que más adelante hacemos el control de asistencia, que se publica, como ahora en julio el de matrícula, el de asistencia por allá por el mes de noviembre. De manera que la idea es que haya una continuidad y también se controle el tema de la asistencia. Queda contestado lo que mucha gente a través de las diferentes vías, del WhatsApp, de Facebook, nos decía, solo con el tema de la matrícula. Pero creo que es buena la oportunidad, Danilo, porque bueno, el otro día los cincuentones recibieron una muy buena noticia. Sí. Por parte del presidente de la República, sin demasiados detalles. Es buena la oportunidad para saber si hay algún detalle, por lo menos, que se haya filtrado hacia la dirección del BPS. Sí, en realidad están trabajando Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo en la elaboración de este proyecto de ley que fue prometido por el presidente Vázquez, pero hay algo que no es menor, que es ver qué es lo que están haciendo los ministros hasta ahora, estudiando de qué manera se abarca a esos cincuentones que ya se jubilaron. Se jubilaron. Ahí está. ¿Cuántos son? Bueno, los estudios que hemos hecho analizan en qué casos estas personas se verían beneficiadas o saldrían mejor en el resultado económico de una jubilación, comparando si se quedan como están en el sistema mixto o cambian hacia el sistema de transición. Esos estudios, que son de carácter estrictamente individual, estarían dando entre 22.000 y 41.000 personas las que eventualmente podrían estar cambiando de un régimen al otro. Claro, decía Luis Costa, que lo escuchábamos en un informe que hacía Subrayado, que hablaba de que 1 de cada 7 en realidad se beneficiaría haciendo el traspaso. Sí, depende de cada una de las trayectorias, por eso está muy bien hacer el análisis individual, como se planteaba desde el Poder Ejecutivo, en particular de la Presidencia. Sí, el presidente decía que cada uno sepa qué es lo que le conviene. Ya tenemos una experiencia con la Ley 19.162 del año 2013, que permitió a otros colectivos, no a modificar su relación con el sistema de seguridad social en cuanto a estar afiliado o en cuanto a mantener lo que se llama la opción del artículo 8. Y tomando como promedialmente este número de personas que se verían beneficiadas dejando el régimen mixto y pasando al BPS. Estamos hablando de un caudal de dinero de ¿cuánto aproximadamente? En principio, esta es una ley atípica de seguridad social, porque normalmente cuando se aprueba una ley de seguridad social lo que hay son egresos por los beneficios. Claro, acá hay una capitalización, entre comillas, dicho esto, ¿no? En este caso hay inicialmente, supongamos de aquí al 2020, un ingreso a las arcas del BPS, un retorno de lo que hay de los trabajadores en el Fondo de Ahorro Previsional, del orden de 0.6 del Producto Bruto Interno, para medirlo en algo comparable con algo, porque hay que analizarlo más en proyección. Y bueno, en proyección, ese 0.6 de ingreso... Más de medio punto del Producto Bruto. Más del medio punto del Producto Bruto Interno. 400 millones de dólares. No, 1.400. 1.400 millones de dólares. Y estaríamos en los quinquenios siguientes en un egreso del orden del 0.2 del producto. De manera que el quinquenio inmediatamente siguiente, al 2025, habría un egreso del 0.2. En el 2000, hasta el 2030 habría otro 0.2
y después seguiría de esa manera con el paso del tiempo, quedaría estabilizado en ese nivel. En términos futboleros, matemáticamente tenemos chance. O sea, si lo miramos exclusivamente por números, no sería una ecuación. A ver, esto lo digo porque en algún momento se planteó como que podía ser algo muy grave. Lo planteo en estos términos. Hasta el 2035 esta norma no estaría generando un efecto de salida de caja del Estado. Después de eso sí, habría un egreso del orden del 0,1-0,2% del Producto Bruto Interno para mantener las prestaciones porque, a ver, a veces escapa un poco a la imaginación el tema de hacer proyecciones tan largas, no, claro. Pero bueno, estamos hablando de la sostenibilidad mientras las personas están vivas y cobrando el beneficio hasta un horizonte determinado. Con una salvedad, la AFAP puede invertir ese dinero, le puede ir mal o bien, pero lo invierte. Bueno, ¿qué pasaría con el BPS con esa plata que ingresa? En definitiva, lo que está estudiando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de lo que es el proyecto, es lo que se conoce, que es un símil a la ley 19162. Los trabajadores van a venir al BPS, se los va a asesorar en forma integral de cuáles son los distintos escenarios y resultados. El trabajador va a tener un plazo de tiempo, probablemente 90 días, igual que en la ley anterior, para definir qué es lo que va a hacer y ahí va a tomar la decisión. Si la decisión es que vuelva al Banco de Previsión Social, vuelve, digamos, solo al régimen solidario, sistema de transición, el fondo de ahorro previsional que tiene esa persona viene al Banco de Previsión Social. Ajá. Uno de los puntos a definir es cuál va a ser el destino de eso que vuelve. Por ejemplo, en la ley 19.162, esos fondos vinieron al Banco de Previsión Social y quedaron en los ingresos generales. Ese es uno de los motivos, por ejemplo, particularmente en el año 2014, que hubo una asistencia financiera muy baja. Producto de esa ley, hubo un ingreso de 130 millones de dólares al BPS proveniente del fondo de estos trabajadores. En este caso estamos hablando de más gente, que tiene más tiempo cotizando, que tiene salarios medios y medios altos. No estamos hablando de casos de salarios bajos, de manera que el fondo que vendría sería superior. Muy superior. En el cierre, y antes de despedirlo, leía el fin de semana en el portal de Presidencia de la República que usted habla de que en el 2017 probablemente la asistencia al Banco de Previsión Social sea de unos 600 millones de dólares aproximadamente, proyectando el cierre del año. Eso es un número mayor al año pasado. ¿Por qué? Bueno, los últimos años hemos tenido una situación de crecimiento de los egresos y también crecimiento de los ingresos, pero en menor medida. Se ha enlentecido en los últimos años el tema de los ingresos, seguimos teniendo muy buenos indicadores de puestos cotizantes, un crecimiento del 60% de 2005 para acá, alrededor de 1,5 millones de puestos cotizantes, pero el enlentecimiento de la economía tiene su reflejo en la seguridad social. Siempre digo que no es una isla la seguridad social, sí hay más o menos empleo la afecta, sí hay más o menos cotizantes la afecta y tenemos una situación financieramente estable porque estamos en el orden de un punto del producto de asistencia financiera, un poco menos de un punto del producto, y ha habido en los últimos años esa situación en donde ha ido creciendo en algo lo que es la asistencia financiera, pero que se proyecta que se va a estabilizar para adelante. Vio que no hablamos de déficit del BPS porque usted se enoja. Si no. Sí. Muchísimas gracias, Gali. Heber Gali, presidente del BPS, ha tenido la amabilidad de estar estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Un gusto de estar Buen con día. ustedes. Buenos días. Cerramos por aquí.